Bendiciones, mis amados. Qué bueno volverles a ver. Bueno, ha sido una semana de mucha lluvia aquí en la Florida, pero así mismo está la lluvia de Dios cayendo sobre su iglesia. Estamos hablando de la mesa de los panes de la proposición, donde Dios propone una palabra. Y ya miramos en capítulos muy anteriores cómo los sacerdotes en el tabernáculo le servían a los panes por 6 días, para luego comerlos muy rápidamente en el día sábado y poner panes nuevos. Y estamos hablando de la gran diferencia que hay entre la palabra pistes del griego, que simboliza fe o confianza en el Señor, a la palabra emuna del hebreo, que fue lo que nuestro Señor Jesús habló. Él habló en hebreo y en arameo, no habló en griego. Ahora, nos hemos alimentado por todas esas traducciones griegas, pero ha llegado el momento de que enriquezcamos mucho más lo que conocemos sobre fe. Y entonces hemos estado hablando de que la palabra emuna significa diferentes tipos de cosas dependiendo hacia la cosa que se refiera, hacia la persona que se refiera, lo que la persona haga, pero cuando viene de Dios, de la palabra, o del verbo, de Cristo, de Jesús, o del Espíritu Santo, representa la fidelidad de Dios al hombre. Y eso enriquece mucho más la palabra fe. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido lo que hemos leído ya en capítulos anteriores de Hebreos 11:1. Tener la certeza, la seguridad, la convicción de cosas que no podemos ver, que no existen, pero que creemos que se pueden formar. En cambio, en la palabra emuna, que es la fidelidad de Dios hacia el hombre, la riqueza es mayor, porque ya no se trata de que el hombre crea que porque él cree que una palabra que está en logos, él se apropia de ella y Dios sale a hacer, porque está prometido por Dios. Y te dije en el capítulo anterior que bien es cierto que todas las cosas las ganó nuestro Señor, pero que ya no va a ser en nuestra fe, sino en la fe de Él. Y te invité a que cuando encontraras la palabra fe, la cambiaras por la fidelidad de Dios hacia nosotros en cada palabra que Él te ha dicho o me ha dicho que va a hacer. Porque el meollo de todo esto es que no queremos gastarnos en esa intimidad con Él para que Él nos dé una palabra y apropiarnos de lo que la voz de Dios dice. Eso es lo que no queremos. Es más fácil comprar una Biblia que tenga todas las promesas organizadas y los pactos, o un libro de promesas y pactos, y tú aferrarte a cosas que Dios habló que iba a hacer. ¿Ya? Entonces creemos en esas palabras que están en logos sin haber recibido el espíritu de esa promesa o de ese pacto. Porque todo se basa en que el Señor te hable. Pero no puedes pensar o imaginar que tú lees y Dios te habló. Tienes que estar seguro de que cuando tú estás en la palabra, Dios te habla en referencia a que Él lo va a hacer. Entonces, es creer que si Dios dice algo, Dios lo va a hacer.
Yo ya no confío y creo a mi manera, en esa fe personal que nos enseñaron. No, yo ahora creo en lo que la Biblia dice, que lo vamos a ver a continuación. Es en la fe del Señor Jesús, que no se dejó tentar ni vencer por la duda, para ganar todo lo que el Padre había prometido en promesas y pactos. Él los ganó todo. El único que ganó todas las cosas de promesas y fe fue nuestro Señor Jesús. Entonces es creer en los méritos de lo que nuestro Señor hizo. Y terminé la semana pasada hablándote de que lo que tú y yo necesitamos, Él lo tiene. Necesitamos es ir a Él. Y terminé hablándote sobre Jeremías 29, 11, 14. ¿Ya? Porque somos muy buenos para sacar de la Escritura versículos y armar con ellos un andamio para que se acomode a lo que yo deseo. Pero cuando la palabra me habla en cualquier lugar y no se armoniza con lo que yo deseo, entonces comienzo a buscar muletas para ver si le puedo torcer la mano a Dios. Y en Jeremías miramos unas tremendas promesas que el Señor hizo para la iglesia. ¿Ya? Él habla de que no son mis pensamientos tus pensamientos. ¿Ya? Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Hay unas condiciones para tener acceso a eso que Dios tiene. No, pero es que estamos en el periodo de la gracia y en el periodo de la gracia ya Él lo ganó todo. Yo únicamente hablo, profetizo y creo y el Señor sale a hacer lo que yo estoy creyendo. ¿Cuántas cosas de esas has recibido? Y lo que hayas recibido lo has recibido porque era la voluntad de Dios. Y Él sembró esa palabra para que tú creyeras. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar. Ahí quedamos la semana pasada. O sea, no es que a la hora de enriquecernos con algo más amplio de lo que es la palabra fe del griego, vamos a alcanzar las cosas más rápido. No, sino que las cosas se nos van a hacer más fáciles. En cuanto depende de que yo creo que Él lo tiene y no que yo me lo tengo que ganar por creer. Eso quiere decir que no van a ser más fáciles, pero sí van a ser más posibles. Lo más parecido a esta información, donde el hombre solo deposita su confianza en creer que su Dios lo hará, es ver lo que espera y dar gracias porque tu Dios te lo dijo, Él lo hará. Y estoy oyendo muchas versiones, pero dejé para lo último el lenguaje sencillo o el lenguaje contemporáneo, porque a pesar de que muchas llegan muy cerca, esta es la que se acerca más a lo que es la palabra fe en hebreo, que es emuna. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Hasta ahí estamos igual a Hebreos 11. Es estar convencido de que algo existe. Ya no es como allá de cosas que no se pueden ver o probar que existen. Y que las vamos a realizar por lo que creemos. No, aquí se entiende que Él las tiene. Recuerda, ya no es por tu fe, ahora es por la fe de Jesús, quien venció todo y alcanzó todo. Esto es muy importante que lo tengas en tu ADN, que esto después de la cruz que llamamos gracia, ya no es por la fe mía, ahora es por la fe de Jesús quien venció todo y alcanzó todo. Cuando nosotros miramos a Habacuc 2:4, que ya tocamos en capítulos anteriores,
Lo primero es que la palabra fe que aparece ahí en hebreo no existe. Y no me vayas a decir que tú tienes una Biblia en griego aprobada por las naciones bíblicas de Génesis a Malaquías, porque todo sacó del hebreo. Entonces la palabra ahí de Abacú 2:4 que aparece solo en una sola Biblia, las demás no lo tienen así. Eso no aparece porque el pistes del griego no existe en el lenguaje hebreo. Porque esto fue escrito en hebreo y no en griego, la palabra es emuna, lo cual coloca el versículo de la siguiente manera, porque está hablando del hombre que es fiel, ya que los compara con los babilónicos que no lo son. Dice, escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. O sea, cuando tú ves a Habacuc desde el punto hebreo, y para hacerte más directo, la única Biblia que lo tiene como fe es la Biblia Reina Valera, que presenta la palabra fe en números y en Habacuc. Las demás no lo tienen fidelidad, ¿ya? Puedes entender lo que está pasando. En aquel momento Jesús no había muerto y estos hombres se hacían justicia por un cordero y por serle fiel a Dios a todos sus mandamientos y sus preceptos. ¿Ya? Entonces, por más que trataban de ser los más justos y los más fieles, siempre fallaban. Entonces, ellos vivían por la fidelidad que ellos le tenían a Dios, confiando en que Dios iba a hacer las cosas. Pero de esa manera es que trabaja el hombre antes de la cruz. Pero iba a ser revelada otra emuna, otra manera de confiar en Dios, de creer en Él, y la iba a presentar al Señor Jesús, que es lo que conocemos, la fe que se reveló después de la cruz. Dice la Biblia de las Américas, esos babilonios son muy orgullosos, pero ustedes que son muy humildes, vivirán porque confían en mí. Antes de la cruz, el que se decía justo, viviría por serle fiel a Dios y creer que en esa fidelidad a Dios él iba a recibir bendición, porque sabía que siéndole fiel a Dios y tratando de cumplir todo lo que estaba escrito, él enseñaba el ser justo delante de Dios y ser fiel. Pero después de la cruz, el justificado vivirá por la fidelidad de su Salvador en base a lo que conocemos fe o confianza en su Padre, con la cual venció Jesús. Es la demostración de creer y confiar en el soporte de su Padre Dios. Jesús viene y se presenta, siendo justo y sin pecado. Él enseña que se mantiene victorioso y haciendo la voluntad del Padre, por creer que su Padre le va a decir lo que tiene que hablar y le va a mostrar lo que tiene que hacer, que es lo que te he compartido tantas veces. Entonces Jesús enseña una manera de creer que es completamente diferente a lo que nosotros hemos practicado por muchísimos años. La iglesia cada vez fue en decadencia, creciendo en otras partes, pero decayendo en su fe, creyendo que Él profetiza. Yo lo hablé y lo enseñé muchos años, hasta que fui reprendido y comencé a mirar las cosas desde otro punto de vista. El día que yo pude entender Gálatas, se me abrió la Biblia en cuanto a lo que es la gracia, ¿ya? Porque no es por mi fe, es por la fe del Señor Jesús en creer que su Padre le era fiel si Él hacía la perfecta voluntad de su Padre. Y el único que puede hacer la perfecta voluntad de su Padre es Él. Nosotros siempre vamos a fallar en algún lugar, pero eso no quiere decir que no nos movamos en busca de solo los deseos y los pensamientos de nuestro Padre. Para identificar cómo está escrito,
en nuestra Biblia hoy, fe, debemos reconocer que es un don de Dios que Él reparte o distribuye según su gracia a cada uno. Esta es una palabra que está en Romanos 12:3. Tenemos que reconocer que tú y yo no podemos desarrollar la fe a no ser que la palabra Espíritu haga vida en nosotros y el Espíritu Santo sea el que cree esas palabras. Ahí es cuando nuestra fe va en desarrollo. Porque hasta que no entendamos que la fe proviene de Dios, lo que conocemos como fe, o sea, el poder entender la fidelidad de Dios hacia el hombre está en la Escritura. En la medida que nos metemos en la Escritura, no para estudiarla, no para leerla, sino para que Cristo que está en ella se nos manifieste, entonces se nos revelará la rema del corazón de Dios, el deseo, la voluntad de Dios. Entonces esa fe tú no la puedes ejercitar como ir a un gimnasio. No, esa fe se ejercita en el secreto con Dios, en donde Él te va sembrando espíritu, la palabra, espíritu en palabra. Entonces, tu confianza en que Él lo hará cada vez será más grande. Él es el que lo hace. ¿Ya? Es un don, y la fe que debemos reconocer que es un don de Dios que Él reparte y distribuye según su gracia a cada uno. No habita o reposa en el que tenga mucho conocimiento de Dios. Y aquí quiero hacer un pequeño énfasis, porque acabo de hablar casi que lo contrario. Una cosa es la sabiduría con entendimiento y otra cosa es que nos llenemos la cabeza, como lo he dicho tantas veces, como si fuéramos una biblioteca teológica ambulante. Conocemos de Biblia, vamos a todos los seminarios, escuchamos a todos los hombres ungidos de Dios en la palabra y en la autoridad y en la unción del Espíritu, pero lo tenemos como una biblioteca. Y ahí no sirve. La fe no se desarrolla por meternos tanta información. La fe se desarrolla porque la información se vuelva sabiduría. Y si la información se vuelve sabiduría, te va a enseñar la diferencia entre lo que somos y lo que tenemos que ser, en dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Entonces va a producir cambios, porque la sabiduría tiene que producir cambio. La iglesia se tiene que acostumbrar a que si Cristo se te revela, el Espíritu Santo va a hacer algo. El Espíritu Santo no lo coloques en tu vida como solamente algo por allá lejos espiritual, no. Si el Espíritu Santo te toca, Cristo tuvo que haber hablado a tu corazón. Se te reveló una rema de Dios en tu corazón. Y entonces Cristo, al revelarse en ti, la palabra de Dios salió. Y cada vez que la palabra de Dios salió, el Espíritu Santo manifestó en el mundo natural en el que vivimos una acción divina. Tenemos que caminar en esa fe. No habita o reposa en el que tenga mucho conocimiento de Dios, no actúa por la cantidad de palabras que el hombre conozca de él, ni porque proclame o repite promesas de Dios. La fe no actúa en algo que usted y yo podamos decir, pensar o profetizar, decretar o hacer. La fe que conocemos con ese nombre descansa en Dios y sus atributos. Nace en la fidelidad de Dios para el hombre. ¿Y por qué nace en la fidelidad de Dios para el hombre? Porque el plan de la salvación ya consiste en que recibamos de Dios una palabra, un llamado. Y eso se hace porque Dios habla a través de su Hijo y el Espíritu Santo hace todo lo que el Hijo habla. Entonces, Él viene y te siembra esas esperanzas que solamente te puede sembrar el Señor.
son palabras que toman tu ser interior y lo invaden de una fuerza que no es la tuya. Entonces te da una esperanza de que Dios va a hacer algo. Y estás seguro de que lo va a hacer por cuanto Él te ama. Entonces, aquel que no puede valorar los méritos del Señor Jesús, no disfruta del amor de su Padre. Por tal razón, la palabra, aunque la tenga en su mente y en su corazón, está en conocimiento. Entonces, no le hace justicia. Porque el Espíritu Santo es el que lleva y toma forma de cada palabra que salió de la boca de Dios. ¿Ya? Hebreos 10:23 dice, sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Lo que pasa es que nos enseñamos a que otros se gasten buscando el rostro de Dios para recibir esa palabra, y cuando las escuchamos, nos podemos apropiar de ella por un instante, pero no hizo esa semilla en nuestro corazón, no germinó como lo explicó Jesús con las semillas, por las angustias, por los afanes, por los problemas en que nos metemos constantemente. Entonces esa palabra viene, pero inmediatamente la duda y los problemas la arrancan. Pero cuando la palabra cae en buena tierra, es aquel corazón que se abre pensando, hablando, visionando, creyendo que Dios te acaba de hablar, y ahí es donde va a hacer la palabra. Dios habla en este mismo versículo de Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza que trae la fe. O la esperanza, si lo lleváramos al idioma hebreo, que trae emuna, o sea, la esperanza que nos llega a nuestro corazón por creer que Él es fiel para con nosotros y que cuando Él nos habla una palabra, Él lo va a hacer. Que profesamos porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho, que nos ha hablado. Es decir, cuando hablamos de promesas, la gente toma las promesas como si Dios se las hubiera hablado todas a Él. Resulta que Él las ganó todas, Él las tiene. Tú tienes que buscar acostumbrarte a que lo que conocemos como fe se dinamita, se catapulta cuando tú no llevas tus planes a Dios, sino que tú buscas a Dios para que te dé los planes que Él tiene sobre tu vida. Allí es donde van a venir las palabras que tienen resultado. La Biblia de las Américas dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. No funciona en fe sobre fe, no depende de uno, depende de los atributos de Dios. Todo lo demás es una fe personal o una confianza que me tengo en mi creencia y no una fe o confianza en lo que Él hizo. Nuestra confianza no está en que tú creas que vas a alcanzar. Tu confianza tiene que estar en que Jesús ya tiene lo que tú necesitas. Porque Él fue el que enseñó, reveló, manifestó esa fe y Él fue el que ganó todas las cosas. Por eso hay gente que hace unas guerras espirituales de palos, de cuchillos, de sal y matando al diablo. Y a toda hora ven el diablo en todos los lugares. Pero no ven al Señor Jesús y sus méritos. Si lo pudieran ver, las guerras espirituales que sí existen, se harían en base de los méritos de Él. Mira esto. Todo lo demás es una fe personal o una confianza que me tengo en mi creencia y no una fe o confianza en lo que hizo mi Señor Jesucristo. Efesios 2, 7, 8 dice, a fin de poder mostrar, esto es maravilloso, a fin de poder mostrar en los siglos venideros. Y bueno, estos primeros que anduvieron conmigo lo van a enseñar, porque estuvieron conmigo y confían en mí. Pero en los siglos que le siguen, voy a tener que revelarme a ellos a través de Cristo
y que el Espíritu Santo les abra los ojos del entendimiento para que comprendan esto. Y el apóstol Pablo comienza a escribir: a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad. Todo de él depende de él, para con nosotros, en Cristo Jesús. Palabra y salvación. Ahí está todo. Porque el Cristo es el verbo encarnado, es la palabra de Dios. Cuando se nos es revelada esa palabra y Dios la siembra, porque Él es el que va a sembrar eso. ¿Cómo? A través de los libros, a través de la Biblia. De alguna manera la va a sembrar. No es que no podamos recibir, como te lo dije en el capítulo anterior, palabras por intermedio de personas. Siempre lo ha hecho. El problema es que tú estés claro de que te llegó la voz de Dios a través de esa persona, a través de un libro, a través de la Biblia. ¿Ya? Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Aquí en la traducción griega, en la traducción al griego, la palabra fe, pues la podemos llevar a Hebreos 11:1, confiar en Él. Pero cuando estamos hablando de la palabra emuna, entonces, habéis sido salvos por medio de la fidelidad de Dios hacia mí. Todo lo que yo tengo tiene que ser derivado de la confianza que yo tengo en que el que me habló va a ser fiel para cumplir lo que me dijo. Y esto no de vosotros, dice el apóstol Pablo, sino que es don de Dios. Quiere decir que la confianza que yo voy a alcanzar o a desarrollar en mi tiempo de creer en sus méritos, ni siquiera depende de mí. Dios va a hacer a través de lo que Él me hable, que yo desarrolle confianza creyendo que cada palabra que Él me diga, Él va a ser fiel para cumplir esa palabra. Entonces, el apóstol dice que ese es un misterio que sí va a ser enseñado después de otros siglos. Y ahora entramos a Gálatas 3, 22, 26. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por fe, y yo voy a estarte cambiando constantemente fe por emuna, porque de eso se trata el desafío en este punto. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por confiar en su fidelidad, ¿en la de quién? En la de Jesucristo, fuera dada a todos los que creen en Él. Y antes de venir, en tu Biblia va a estar la fe, o sea, no dice tu fe, sino antes de venir la fe. ¿Por qué? Pues antes de venir esta confianza en su fidelidad, por lo que Él hizo para mí, por los méritos con que Él pudo salvar mi vida, estamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Quiere decir que antes de la cruz se creía en Dios a la manera como lo narra Habacuc, de lo que hablamos ahora al rato. Pero después de la cruz, nosotros estamos confinados. Es alguien que se separa para colocar en un punto y de ese punto no se puede ir. Cuando alguien es juzgado, es confinado en una prisión. Pero es confinado ¿en cuál? En la fidelidad de Dios. Nosotros en nuestra creencia somos presos de los méritos de nuestro Señor Jesús para poder alcanzar las promesas. Confinados para la fe que había de ser revelada. O sea, confiar en lo fiel que sería nuestro Señor Jesucristo al tener todas las promesas y pactos ganados para nosotros. De manera que la ley ha venido a ser nuestro maestro para conducirnos a Cristo.
al verbo, a la palabra, a la voz de Dios, a el Mesías, al que iba a ser enviado para salvar a su pueblo. Y su pueblo son los que creen en él. A fin de que seamos justificados, dice la Biblia, por fe. No dice por tu fe. Porque allí está hablando que seamos justificados por creer y por confiar en lo fiel que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, es una confianza basada en la fidelidad de Dios, no en lo que yo pueda estar pensando y resistiendo para que la duda no derrote lo que yo estoy confesando, profetizando y hablando. Pero ahora que ha venido esa fe, ya no estamos bajo maestros. Este versículo es muy interesante. No me voy a apropiar para explayarme en él porque me saldría solamente del tema hablando solamente de este mero versículo. Pero ahora que ha venido esta manera de creer confiando en que lo que Él hizo del Getsemaní a la cruz y la resurrección es la confianza mía para poder alcanzar todo lo que Jesús ganó para mí. Ya no estamos bajo maestros, no, porque ahora todo depende de comunión. Ahora todo depende del tiempo que tú dediques para hablar con Dios y esperar, como decía el Señor, yo hablo lo que oigo y hago lo que le veo a mi Padre hacer. Pues no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa es la fe del Señor para la iglesia. Dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, todos somos hijos de Dios mediante confiar en lo que el Señor Jesús ganó. Tú y yo no podemos ganar por fe nada, familia. Durísimo. Nosotros tenemos que ganar por creer que Jesús lo ganó. Él fue el único que venció al diablo, le arrancó las llaves y las autoridades y los dominios y los poderes para sujetar a sus hijos. Se lo dio a su Hijo Jesús. Él fue el único que lo logró. O sea que nosotros seremos llamados hijos de Dios por creer y confiar en lo que el Señor Jesús hizo. Somos llamados hijos por creer en esas palabras que vienen de su boca y en la salvación que logró Él. Ahí radica completamente la fe de la iglesia. Aunque me cuesta pensar que tengo que seguir diciendo fe para que me puedan entender todos. Pero la palabra sería emuna. La palabra sería, en vez de fe, cada vez que me la encuentre, por confiar. Porque creo y confío en lo que el Señor Jesús hizo. Porque creo y confío cada vez que se me revela Cristo. Porque cada vez que se me revela Cristo, me enseña lo que Dios quiere hacer. Entonces yo ya no ando con mis planes presentándoselos a Él para que me los bendiga. Por eso es que muchas veces cuando decimos, voy a dar un paso de fe, yo digo, ay Dios mío, le acaban de quitar una ametralladora de mentiras a un niño de 7 años y le acaban de entregar una K-47. Y él cree que está con la de juguete y va a comenzar a disparar y va a matar personas. Lo más temible es decir que me voy a mover por fe y yo comienzo a presentarle planes a Dios para que me los bendiga. Como si yo pudiera torcer la soberanía, la voluntad de Dios, cuando el Señor Jesús explicó que Él vino a hacer lo que le veía hacer y a hablar lo que Él le decía. Que no venía a buscar sus deseos, sino los deseos de Él.
Esa es la fe en que la iglesia tiene que caminar, porque los tiempos son difíciles. ¿Por qué hay tantas iglesias en Estados Unidos con tremendos templos vacías? Porque la gente vivió un evangelio falso. Sí, duele muchísimo. Es la realidad, y contaminaron a toda América con eso, al centro, al sur y a Europa, a muchos lugares. Aquí es donde reclamamos nuestra herencia en Él. Es una fe, una fidelidad en Él que funciona por creer que Él hará, y sabemos que Él hace. Y sabemos que Él hace porque tenemos pruebas de su fidelidad a través de toda la historia y el presente. Por lo tanto, nuestra fe no es ciega, tiene ojos. Se llama fidelidad de Dios para con nosotros. Ya no se basa en mi fidelidad hacia Él, como en Habacuc. Ya no se basa en mi fidelidad hacia Él como en Habacuc. Ya no es en cuánto podremos lograr delante de Él. Ahora es a la manera de Dios, conforme a su fidelidad hacia el hombre. Romanos 3:4 dice: entonces, ¿qué? Si algunos fueran infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Tremendo. Esto es tremendo. O sea, porque es que depende de Dios todo. Depende de Dios. Aún las ayudas, cuando hemos metido la pata y somos los responsables del error que estamos viviendo, aún en ese momento dependemos de la fidelidad de Dios. ¿Ya? De salir del campo del remordimiento, que es el saber que actuamos mal contra alguien o contra nosotros mismos, y solamente tenemos pena o vergüenza por lo que hicimos, pero no hay ese arrepentimiento que rompe la barrera, que rompe los cielos para que la fidelidad de Dios se haga ver. Por eso Él hablaba de buscarle con todo nuestro corazón. Y no es que no tengamos derecho a lo que Él ganó, como te lo he dicho en capítulos anteriores, es ir a Él para lo que es tuyo, Él te lo entregue. Ay, entonces usted me está diciendo, profeta, que eso será como que yo tengo que hacer algo para que Él me entregue algo. Bueno, toda la Biblia habla de obediencia. Y si es de obediencia, tú tienes que hacer algo para recibir algo. Pero de eso estaremos hablando más adelante. De ningún modo, antes bien se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Ser juzgado de manera en que creemos en Él. Sobre todo en estos tiempos malos, conocer su fidelidad en medio de las pruebas que nos depara la vida. Y cuando hablamos de ser justificados por nuestras palabras, estamos hablando que cuando nosotros hablamos, cumplimos lo que el Señor Jesús habló en Juan 3. Yo hablo lo que le oigo a mi Padre que me dice. O sea, aprendamos a movernos por una palabra que el Señor nos hable. ¿Ya? Nadie en la Biblia, ni siquiera el Señor Jesús, se movió sin que ellos hubieran estado entendidos de que Dios les había dado una orden para hacer algo. Pero ya mi esposa me dijo que se me terminó el tiempo. Será la próxima semana. Seguiremos hablando sobre la manifestación de la fe o emuna, ya como estoy tratando de que tú entiendas de cómo enriquecer la palabra fe. Es tener la certeza, la seguridad, la convicción, no de cosas que no existen, de cosas que existen en la cruz. Las ganó el Señor, las tiene Él. Yo tengo que creer y confiar que lo que yo necesito, que lo tiene Él,
Si Él me dice, te lo voy a entregar, lo voy a recibir. Bueno, mis amados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.